Y por último, para terminar con esto de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, está pues el embarazo ectópico. Un embarazo que está fuera del útero, no está localizado en la cavidad endometrial, que tiene una incidencia entre 1 a 100 embarazos y que por ser pues una entidad que pone en riesgo la vida de la gestante, requiere pues el diagnóstico temprano. En cuanto a los factores de riesgo para la producción de un embarazo ectópico, está lógicamente primero que la gestante ya haya padecido anteriormente de esta complicación. También, sobre todo, pues todo lo que ha sido enfermedad de la trompa, sobre todo una cirugía tubárica anterior, infecciones tubáricas anteriores, por ejemplo el padecimiento de enfermedad inflamatoria pélvica, y también el uso de algunas tecnologías anticonceptivas, como por ejemplo la contracepción, en la cual solamente se use progestágenos, ya que la progesterona tiende a producir una miorrelajación, y esto contribuiría a que el huevo no llegue a la cavidad endouterina y finalmente pues se implante en la trompa. También hay fuerte asociación con el dispositivo intrauterino, ya sea que éste libere cobre o ya sea que éste libere hormonas. Pero pueden existir muchas mujeres en las cuales pues lamentablemente debutan pues con esto del embarazo ectópico. La ubicación del embarazo ectópico básicamente se da justamente en la trompa de falopio, en la mayoría de los casos con un 95 al 98%. Y con menos frecuencia se presenta implantado este embarazo en el ovario, en el peritoneo abdominal o también a nivel del cervix. Dentro de la ubicación tubárica existe, pues, de acuerdo a los sitios anatómicos de la trompa, que la mayor frecuencia se da a nivel de la ampolla, lugar donde normalmente debe ocurrir la fertilización, la fecundación en el ser humano. En segundo lugar está a nivel del istmo de la trompa y digamos con igual frecuencia y una frecuencia baja está a nivel del pabellón, del infundíbulo o de la fimbria con un 5% y también a nivel intramural o intersticial. Un embarazo que acá reviste mucha importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces se rompe rápidamente porque no tiene una buena distensibilidad esta porción, y acá incluso puede horadar acá la rama terminal de la uterina, que es la tubárica, y muchas veces se produce un sangrado copioso que incluso no nos alcanza el tiempo como para salvar la vida de estos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, está caracterizado por un dolor pélvico que se va a poder presentar en 85 a 100%, que a veces es mal definido, de tipo sordo, puede ser punzátil o muchas veces poco definido. El sangrado vaginal anormal también es un síntoma común que se presenta en el 80% de los casos de aquellas pacientes con retraso menstrual y que se debe generalmente a la descamación de un adhesivo endometrial que responde lógicamente a los estímulos hormonales de este embarazo anómalo en su implantación, pero que no produce pues una carga hormonal digamos adecuada como para hacer un cambio decidual también adecuado a nivel endometrio. Lógicamente que debe haber un retraso menstrual, pero en algunas pacientes esto no se nota y muchas veces pueden presentar una pseudomenstruación. Por eso el retraso menstrual generalmente se presenta en un 70-85% de los casos. Y muchas veces, pues, en la mitad de los casos, uno puede tocar una tumoración a nivel pélvico que generalmente está ubicado en uno de los anexos o en el fondo de saco de Douglas. Si el embarazo está complicado con, digamos, una hemorragia interna, la paciente acudirá, pues, con un cuadro de choque, con hipotensión, con taquicardia. Al examen físico, lógicamente, de acuerdo pues a que el embarazo esté roto o no, cuando este está roto hay taquicardia, se puede observar incluso ya palidez de piel y mucosos, y estas pacientes no deben de presentar ni fiebre ni signos de infección, porque muchas veces vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con aquellas patologías infecciosas. El dolor abdominal localizado o generalizado va a estar de acuerdo pues a cuánto ha sido la pérdida sanguínea, digamos, en la cavidad abdominal. Y esto trae como consecuencia
por los efectos irritativos que tiene la sangre, que puedan haber signos de irritación peritoneal, y también trae como consecuencia una disminución en la peristalsis de los intestinos, lo cual nos lleva de la mano con ruidos hidroides disminuidos. Ya habíamos mencionado que algunas de las pacientes se presentan con aquella masa anexial palpable, una masa que generalmente es blanda, dolorosa, poco delimitable. Y en la exploración genital también vemos pues que la movilización del cérvix se hace muy dolorosa, cuando ocurre eso, traducida pues con un dolor muy intenso a nivel sobre todo pélvico de la paciente. Como hay estímulo hormonal, si bien no es un estímulo sostenido y de igual forma que en una gestación normal, el útero puede estar ligeramente aumentado de tamaño, y por lo general cuando el embarazo está complicado, está roto, el fondo de saco posterior está ocupado, ya sea por la tumoración, por el mismo embarazo ectópico, o porque está lleno pues de coágulos o de material sanguíneo. Como es un cuadro doloroso y que se acompaña a veces con sangrado, el sangrado más importante es el sangrado interno y no el externo, que va por vía vaginal, entonces debemos hacer un buen diagnóstico diferencial con todas aquellas entidades, sobre todo ginecológicas, que no producen dolor, o algunas otras entidades que también va con dolor e incluso con sangrado. Por ejemplo, la dismenorrea, una hemorragia uterina disfuncional, o problemas propios de la gestación, de los cuales hemos hablado anteriormente, como es la amenaza de aborto, el mismo aborto, o la enfermedad molar, o problemas infecciosos como la enfermedad inflamatoria pélvica, que en algunos casos nos puede confundir con un embarazo ectópico, o una apendicitis aguda, por ejemplo. Y otras entidades que pueden estar en relación, esta es una muy importante, como es el cuerpo lúteo hemorrágico, que se puede presentar justamente con toda la sintomatología y signología de un embarazo ectópico. Sin embargo, acá la prueba de embarazo es negativa. Un quiste anexial complicado o torcido, las infecciones urinarias, litiasis urinarias, la endometriosis, una enfermedad muy cicatricial, muy adherente, puede traer como consecuencia también la dificultad para llegar a un diagnóstico, o hasta una gastroenteritis o un mioma degenerado en menor frecuencia. El diagnóstico fue dar a la anamnesis y la exploración física, a la cual hemos mencionado, debe basarse también muchas veces en algunos procedimientos laboratoriales o procedimientos por imágenes. Así como es una hemorragia, está catalogado como una hemorragia de la primera mitad del embarazo, debemos siempre solicitar un hemograma que nos dará también el estado infeccioso de la paciente, pero sobre todo el dosaje o los niveles de hemoglobina. Por lo tanto, también necesitamos el grupo y factor RH, y es más, deberíamos de pedir siempre unas pruebas cruzadas por la eventualidad que necesitemos transfundir a la paciente en cualquier momento. El dosaje cuantitativo de la subunidad beta nos puede ayudar en aquellos casos en que estemos o tengamos dudas sobre el diagnóstico, y en el cual vamos a ver que la progresión de la subunidad beta no guarda la misma relación con aquellos embarazos que están normalmente alojados en la cavidad uterina. Y acá básicamente nos ayuda mucho la ecografía, sobre todo de tipo transvaginal, algunas veces la ecografía Doppler, y anteriormente incluso una culdocentesis del fondo de saco nos ayuda pues para establecer si había sangrado o no en la cavidad pélvica. Hoy en día el uso de la laparoscopía nos ayuda mucho, la cual puede comenzar siendo diagnóstica, y si comprobamos que es un embarazo ectópico, incluso lo convertimos a una laparoscopía quirúrgica. Esta es la curva que normalmente adopta con frecuencia la subunidad beta, es decir, un aumento de la concentración de la hormona que llega a un pico más o menos entre las 8 o 9 semanas, para posteriormente llegar a una meseta y a partir de la semana 16 comenzar a disminuir, hasta la semana 20. Generalmente el embarazo ectópico no progresa de esta forma, no progresan los niveles de esta forma, muchas veces acá se van duplicando día a día, sino progresan de una manera más lenta porque es un embarazo más pequeño. Y lo fundamental es hacer una ecografía para nosotros poder ver acá la musculatura uterina con un endometrio homogéneo, a veces un poco grueso, y en alguno de los anexos pues estas tumoraciones de bordes irregulares, que a veces incluso nos permite dentro
de, digamos, podemos decir, saco gestacional, incluso apreciar un embrión e incluso apreciar actividad cardíaca. O como esta, en la cual se ve pues la musculatura uterina con un endometrio engrosado y homogéneo, y en un anexo podemos ver un saco gestacional con la formación de un verdadero embrión, en este caso pues un embarazo ectópico aún no roto, no complicado. La cultocentesis es un procedimiento que anteriormente se usaba, en la cual se introducía una aguja 18 con mucho cuidado en el fondo del saco posterior, y lo que pretendíamos es extraer el material que generalmente acá por gravedad se almacenaba pues la sangre, y eso nos acercaba más al diagnóstico. El tratamiento va a depender pues de si el embarazo ectópico está complicado, es decir, está roto o no. Y existen dos tipos de tratamiento: el tratamiento médico, que básicamente está indicado solo para el no complicado, y el quirúrgico, que en realidad es el soporte del tratamiento, el cual lo podemos hacer tanto en embarazos ectópicos complicados como no complicados. El tratamiento médico va de la mano con el uso de aquel quimioterápico que ya habíamos mencionado durante el tratamiento de la mole datiforme, de la enfermedad de la neoplasia, mejor dicho, trofoblástica gestacional, con este quimioterápico, el metrotexate, el cual es seguro, puede ser efectivo e incluso puede ser menos costoso que la aplicación de una cirugía, y para muchos preserva igual o incluso hasta mejor la fertilidad, porque no manipulamos sobre todo pues las trompas ni la cavidad peritoneal. Existen criterios para su uso, en las cuales lógicamente el embarazo no puede estar complicado, no puede estar roto, entonces tiene que estar la paciente con signos vitales estables, no debe haber contraindicación para el uso del medicamento, no rotura del embarazo, ausencia de la actividad cardíaca del embrión, y la masa ectópica no debería superar los 4 centímetros de diámetro, así como los niveles de la subunidad beta no deben de superar las 10.000 miliunidades internacionales por mililitro. Generalmente se aplica una dosis única a razón de 1 miligramo por kilo, o como mejor usan los oncólogos médicos, indicando por metro cuadrado de superficie corporal 50 miligramos. Acá deberíamos de obtener un nivel de subunidad beta entre el cuarto y séptimo día después del tratamiento, y referente al basal debería haber un descenso de por lo menos un 15%. Y después se hace un seguimiento, generalmente semanal, hasta que se alcance cifras negativas para un embarazo, es decir, menos de 5 miliunidades, lo cual se debe alcanzar en unas 3 a 4 semanas. Sin embargo, el soporte del tratamiento en el embarazo ectópico es el tratamiento quirúrgico, el cual puede ser de dos tipos. El conservativo es en el cual vamos a tratar de preservar la anatomía de la trompa uterina, y el extirpativo, en la cual se va a hacer lamentablemente la extracción muchas veces de parte de la trompa uterina, y a veces incluso el ovario del mismo lado. ¿Cuáles son los criterios para nosotros seleccionar una paciente tributaria de un tratamiento quirúrgico? Es, en primer lugar, los signos vitales generalmente que van a estar inestables o que demostremos la presencia de un hemoperitoneo. Cuando tengamos un diagnóstico dudoso y necesitemos hacer de todas maneras una laparotomía exploradora, o muchas veces cuando el embarazo ectópico es avanzado o ya han transcurrido varios días, que incluso pues se pueden generar plastrones con la finalidad el cuerpo o las vísceras de cohibir el sangrado. Entonces muchas veces cuando ingresemos acá vamos a encontrar mucha adherencia y van a estar involucrados incluso los intestinos, el epiplon, etcétera, etcétera. O cuando tengamos pacientes que en realidad sean tributarias de un tratamiento médico, pero haya la inseguridad de que la paciente acuda a las citas y no vaya a ser pues que ya acuda con un embarazo complicado, o cuando haya contraindicación para el tratamiento médico. En todos esos casos, la paciente pues debe de ir a un tratamiento quirúrgico.